La vicerrectora hace esa alusión al cansancio, porque me temo que me conoce de más veces. Verán, yo tengo un relativamente grave problema de salud, de tal manera que es cierto que a veces me puede dar un súbito cansancio, y en ese caso ustedes me ven que de repente hago así y salgo por esa puerta, ustedes se despreocupan que ya yo. Y nada, aguantan aquí tranquilamente mientras yo me tomo todas mis pastillas y hago todo lo que tengan que hacer para recuperar el tono. ¿De acuerdo? Volvamos a los relatos de origen. En todas las tradiciones, pero sobradamente en la nuestra, encontramos que las sociedades se autonarran, es decir, se dan una narración con sentido de lo que son, quiénes son, y generalmente estos tipos narrativos son de los primeros que se han fijado con la escritura. La escritura es una técnica relativamente moderna, si hablamos en términos antropológicos, puesto que como mucho, escrituras antiguas podemos encontrar los más antiguos códigos o los sistemas de cuentas, nos pueden llevar a unos 2000 años antes de Cristo. Eso hace que como mucho la técnica que llamamos escritura posea unos 4 milenios, más o menos. Puede aparecer algún tipo de señal más antigua, pero eso no quiere decir que la podamos llamar escritura. Por ejemplo, en algunas de las grandes cuevas europeas nos aparecen a veces signos que no son directamente imágenes y a veces están asociados a las imágenes. Pueden ser una serie de puntos, rayas, pero no puedes calcular que eso sea estrictamente escritura. Primero, no puedes en modo alguno traducirlo. Y dos, son suficientemente breves como para que más bien quepa pensar que como muchos son emblemas, probablemente claros para quien los usaba, pero no puedes calcular que sean escrituras. Las escrituras tal cual no aparecen hasta que están formadas las sociedades políticas. Es más, la escritura es uno de los productos, quizá el más importante, de las sociedades políticas. Las primeras escrituras que tenemos son de dos tipos. Son cuentas, en su mayor parte, por ejemplo, las grandes bibliotecas babilónicas se componen de tablillas, como saben, llegan a tener, como por ejemplo la de Asurbanipal, 40.000 tablillas. Se componen en su mayor parte de cuentas. Y al lado de las cuentas aparecen relatos. Ahora bien, no se fija por escrito cualquier cosa. Normalmente ese tipo de relatos que nos aparecen fijados escriturísticamente son relatos que se consideran significativos y vienen a ser lo que en este epígrafe yo llamo relatos de origen. Esto es una serie de narraciones que cuentan cómo ha devenido a ser lo que es, lo que actualmente existe. Tenemos varios de estos relatos de origen. De nuestra tradición, entendiendo por nuestra tradición aquella que viene del creciente fértil, y de tradiciones más lejanas que la nuestra, por ejemplo, índicas o chinas. No hay uniformidad en los relatos de origen. Lo que pasa es que quienes
compartimos la tradición del creciente fértil, sí que compartimos unos ciertos relatos de origen similares porque lo han estado en el origen también, es decir, porque probablemente devienen unos de otros a través de tradiciones orales. Esto es, antes de que se nos fijen los relatos de origen por escrito, lo cual los vuelve significativos porque han de ser guardados, hay probablemente relatos de origen de tradición oral. Pero no sabemos hasta dónde los podemos seguir. La tradición oral, si no acaba dejando un rastro escrito, se pierde. Y además, la tradición oral hemos de entender que es mucho más lábil que la escrita. Es decir, que un relato por tradición oral cambie mucho más que la fijación por escrito de un relato. En cuanto a los relatos de origen, muchos de ellos incluyen la violencia, lo cual nos lleva a hablar de un autor al que trataremos en alguna de las sesiones de la tarde. Les cuento. Las sesiones de la mañana estarán dedicadas más o menos a la exposición de temas. Las sesiones de la tarde al conocimiento de alguna autora o autor especialmente significativo para enfocar estos temas. ¿Vale? Es el caso de Girard, un autor que no sé si conocen. ¿Quiénes lo conocen? A Girard. Vale. Vamos a ver. El asunto, la parte más fuerte de las teorías que ha desarrollado Girard, que como saben se ha dedicado sobre todo a... tiene varios libros que bueno, están muy bien. Por ejemplo, La ruta antigua de los hombres perversos. ¿Les suena de algo? El chivo expiatorio. La violencia en lo sagrado. Girard es una especie de filósofo, antropólogo, sociólogo, esa mezcla, donde lo que se estudia son los cuerpos simbólicos relevantes que han contribuido de manera significativa a construir los relatos con los cuales las sociedades han narrado a sí mismas. La tesis de Girard es que la mayor parte de los relatos de origen, si bien no son uniformes, tienen siempre implícita la violencia. Es decir, que en el origen de todo hay una primera violencia. Y que esa primera violencia es después cambiada y que los cambios que se produzcan son lo que hace significativos a los relatos de origen. A la vez que esto, mi planteamiento es el siguiente. Todo relato de origen, en efecto, yo acuerdo con Girard, tiene una violencia, siempre cuenta una violencia primera, una primera violencia, seguida de un episodio de perdón o un episodio de proto-perdón. Vamos a ver eso exactamente qué es. Pero, a fin de que esto lo aterricemos un poco y veamos más exactamente de qué vamos hablando, vamos a hacerlo del siguiente modo. Vamos a ir a algún relato de origen que nos sea sumamente fácil de entender, por ejemplo, los nuestros propios. Las historias que se cuentan en el Génesis. Entiendo yo que si Girard le suena poco, el Génesis le sonará un poco más, pero no me asusten, no me digan que tampoco. Que podría darse el caso. Como saben, hay una estructura en nuestros textos sagrados, en los textos que han devenido a nosotros como sagrados y a los que llamamos el libro por antonomasia, la Biblia, el libro. Hay partes más antiguas, partes más recientes. La parte más antigua son los 5 libros, llamado Pentateuco, y también llamado la Torá. En esos 5 libros, ¿quién me podría enumerar cuáles son los 5 libros? Génesis, ¿Sí? Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir al revés, a ver, esto lo vamos a complicar un poco. ¿De qué trata el Levítico?
Leyes y qué más. No me voy a aprovechar de encima de que usted es la primera que se anima, no pienso crucificarla ni asetearla como si fuera un San Sebastián. Pero ya que la tengo aquí, Levítico trata de leyes y algo más. Trata de prohibiciones rituales y alimentarias y vestimentarias. ¿Saben qué? Se me van a traer una Biblia. Hoy no, pero mañana sí. Hoy no, pero mañana se puede intentar conseguirse una Biblia. Vendría bien porque es raro no tener una Biblia. Ya, pero no está bien, porque la Biblia es un libro al que no solo llamamos el libro por antonomasia, sino que es un libro sumamente influyente en nuestra formación como europeos, como europeas. Está en el fondo realmente de cómo entendemos el mundo. Y conviene tenerla presente, sobre todo porque hay varios de sus textos que necesitamos contemplar a otra luz. Habitualmente la Biblia se toma como si fuera la palabra de Dios, directamente. Y nosotros, sin negar que para alguien pueda ser así, la palabra de Dios, tenemos la obligación de mirarla como si fuera un texto muy antiguo y probablemente significativo, para ver exactamente qué cuenta. Y esto, necesitamos ese texto. De tal manera que si no lo tenemos, mañana o pasado nos vamos haciendo con los trozos significativos de él para mirar unas cosas, sobre todo porque el Levítico nos puede resultar muy interesante. Pero también el Deuteronomio. ¿Alguien se acuerda de qué va el Deuteronomio? Su nombre mismo, que significa deuteros, nomos, deutero, segundo, nomos, ley. Las segundas leyes. Hay una historia mítica de cómo aparecen los libros sagrados. Los libros sagrados nunca son libros de los que quepa saber quién los ha redactado. Siempre tienen un modo de aparición extraño. Siempre se nos dice, han aparecido misteriosamente. Entonces, del Levítico se nos dirá que el autor es Moisés, que es un legislador mítico, y no el único. Hablaremos de alguno más. Del Deuteronomio se nos dirá que aparece en el templo cuando se está moviendo algo, y entonces aparecen los viejos libros de las verdaderas leyes por las cuales tiene que volver a regirse Israel. Y por eso se llamarán la segunda ley, porque la primera es la ley dada a Moisés, y esta será la segunda ley. Se nos dice que aparecen en el reinado de Josías, lo cual nos pone en el segundo templo, pero probablemente son bastante posteriores, y es un conjunto normativo donde, al igual que en el Levítico, se nos dan la serie de prescripciones rituales que permiten mantener la pureza, a la vez que una serie de prescripciones penales, directamente. Es decir, es mitad derecho, mitad preceptos religiosos. Los Números es un libro en que directamente se nos habla del pueblo, de cuántos son, de las tribus y de cómo están organizadas. Podemos decir que es un libro político. El Éxodo parece que no hay mucho que contar, ya ello mismo lo cuenta, es decir, es toda la historia de qué piensa el pueblo de Israel de sí mismo, de dónde viene y qué le ha ocurrido en el pasado. Y el Génesis nos habla del origen completo del mundo. Todos estos libros se suponen inmemoriales. Esto es Génesis, por ejemplo, se dice es
ha sido escrito probablemente por el propio Moisés. ¿Quién es Moisés? Esto sí se lo saben, ¿no? ¿Quién es Moisés? El liberador del pueblo de Israel. Evidentemente, pero vamos a empezar por allí. Moisés, usted mismo. ¿Yo? Sí. ¿Qué quiere usted que le diga yo de Moisés? Lo que bien pueda, para que yo me dé cuenta de por dónde andamos. Bueno, pues le diré lo más importante de Moisés, que recibió las tablas de los mandamientos de la ley en Monte Sinaí. Exactamente, es un legislador mítico. ¿Algún otro legislador mítico de la antigüedad? Hammurabi, pero es un rey, no es mítico. Es decir, tiene un reinado, tiene una estela, le podemos datar su reinado. David no legislaba. Josué sí, bastante más, pero Josué pertenece a la estela de Moisés. Recuerden que en alguno de los sitios aparece casi como yerno de Moisés. Abraham no legislaba nada. No busquen en la misma tradición, busquen fuera. A ver, hay varios legisladores míticos. Por ejemplo, las Analectas de Confucio, que más, y sus 300 discípulos, etcétera, etcétera. También. Está muy cerca en el tiempo, pero también tiene parte de ese carisma, digamos, de esa apariencia. ¿En Grecia? Solón. Y allá donde vayamos, cuando encontremos realmente una cultura que ha devenido Estado y ha sido capaz de guardar registros de sí misma, antes o después encontraremos la figura del legislador mítico, alguien que dio la ley, alguien que instituyó la ley y que dijo que esa ley debía de ser guardada. Ese alguien suele recibir la ley directamente de inspiración divina. De la ley, ninguna sociedad ha dicho que es humana, ni ninguna sociedad ha dicho que es producto de un pacto, sino que es una enseñanza especial que se le ha dado a un agente especial en circunstancias que también son especiales. La única sociedad que dice y afirma que la ley es un pacto que se hace explícitamente entre seres que son iguales y a la luz de lo público es la nuestra. Porque la nuestra es una sociedad ilustrada, donde esta concepción de la ley es la concepción prevalente. Pero esto no es verosímil en ninguna de las sociedades antiguas. Para todas las sociedades antiguas, la ley está vinculada a la sacralidad. La ley es sagrada. Y para ser sagrada necesita un especial origen en el cual los componentes, por así decir, de consenso han desaparecido y los componentes utilitarios han desaparecido también. Y normalmente la ley aparece vinculada a una figura legisladora más o menos mítica. Que en nuestro caso, en el caso del Génesis, Deuteronomio, Levítico, en toda la Torá está bajo la impronta de un legislador mítico cuyo nombre es Moisés. Como a usted ya le pregunté por Moisés y ya me dijo la parte significativa, ¿cómo recibe Moisés la ley? ¿Recuerdan esta parte? Sí. ¿Y cómo fue la cosa? Sí, pero ese no fue el mismo día, ¿eh? Vamos otra vez al monte Sinaí. No fue el mismo día, no. El relato es muy claro. Usted se refiere al milagro de la zarza que arde y no se consume. Que es cuando Moisés llega al monte, está él allí cuidando el rebaño, sin nada, entonces observa una luz de una zarza que arde, pero la zarza no se consume. Y cuando está mirando el fenómeno, escucha una voz que le dice que se descalce. ¿Por qué?
Porque la tierra es sagrada. ¿Quién sigue haciendo eso? Los musulmanes descalzos. Exactamente. Sí. Veamos de dónde vienen algunas órdenes. Por ejemplo, ¿por qué hay que estar descalzos en una mezquita? Es un lugar sagrado. Porque es un lugar sagrado y por lo tanto uno se descalza. Entonces, con eso, Moisés lo que sabe es que el Sinaí es un monte santo. Pero claro, eso lo sabía toda la gente que vivía alrededor del Sinaí. Toda esa gente tenía sacralizado ese monte. El Sinaí queda definitivamente sacralizado no por la zarza, sino por la revelación de la ley. Y eso es otro día distinto. ¿Cuándo sucede la cosa de la revelación de la ley? Exactamente. ¿Qué es lo que cuenta el pueblo hebreo de sí mismo? Cuenta que ellos son egipcios peculiares, que en realidad han estado en cautividad en Egipto y que han escapado de allí. Moisés es un nombre egipcio. Se dan cuenta de la raíz, ¿no? Quiero decir, es como Ramsés, Manseses, todas esas raíces son egipcias. Moisés es un nombre egipcio. Para explicar esto, incluso el texto cuenta que Moisés es un príncipe egipcio, pero que en realidad es hebreo. Ahí hay un relato extraño de origen. ¿Recuerdan cómo es el extraño relato origen también de quién es el legislador mítico? Que apareció en un cesto y lo recogió la hija del faraón y lo crió en el palacio, ¿no? Exactamente, entonces es un príncipe de los egipcios. Pero resulta que ese príncipe de los egipcios va a liberar al pueblo hebreo y darle una tierra nueva. Entonces los libros más antiguos cuentan cómo es esa liberación, cómo es la salida, pero el pueblo que sale de Egipto no tiene ley. Es decir, mientras estaba bajo la ley de Egipto. Pero ¿bajo qué ley está? Cuando está fuera, cuando está en el desierto, no tiene ley. Entonces, Dios mismo les da la ley. ¿Recuerdan cuál es el nombre de Dios? Yahvé. ¿Y recuerdan que pronunciar ese nombre es blasfemia, castigada con la muerte? Es un nombre que no se puede decir. A las alturas de la vida, lapidar a la gente se ha vuelto muy difícil, excepto en algunos países. Pero yo no he oído que en el Estado de Israel lapiden a la gente si se le ocurre decir Yahvé. Pero desde luego sí era blasfemia suficiente en el momento en que la prohibición era tal cual, verdadera y se mantenía. Porque ¿cuál es esa ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Me son ustedes de un católico? Tampoco. No, Shema Israel es como empieza todo. No, eso nunca puede ser un mandamiento. Si vamos a tener que leer la Biblia, realmente, vamos a ver. No vamos tan mal, simplemente hace falta resituar algún contenido. Vamos a ver, todo empieza siempre, en efecto, con una invocación que es Shema Israel, que se escucha Israel. El nombre de Dios es Él, ese es el nombre. Y todo lo que acabe en Él es algo que tiene que ver con Dios. Pero eso es como uno puede llamar a Dios. Puede llamarlo así, igual que puede llamarlo por otro nombre, que es Adonai, que significa el Señor. Lo que no puede es llamarlo por su nombre, pero puede conocer cuál es ese nombre siempre que pueda leerlo. Esto nos introduce una de las características más asombrosas del pueblo hebreo, entre los pueblos de la antigüedad, que es la obligación de saber leer para todos los varones del pueblo de Israel.
Ténganlo en cuenta porque esto es extraño realmente. Realmente extraño entre los pueblos de la antigüedad. Pues bien, es un nombre que solo podemos aprender escrito porque realmente no se puede pronunciar, porque el primer mandamiento es: no pronunciarás mi nombre. Ni en vano ni no en vano, simplemente no se pronuncia. Ese es el mandamiento. Solo yo soy tu Dios, tu Señor, no tienes otro Dios que yo. Ese es el primero. No tienes otro Dios que yo. Perdón, pero en la actualidad, cuando yo y me lo he aprendido, no era así, era el segundo. ¿Cuál? Pero deje tranquilo el estilo del catecismo y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Vale? Es decir, el catecismo es una cosa que se da hecha y deglutida para que la gente se la aprenda bien. Pero cuando tenemos que ver los textos, tenemos que ver los textos de verdad y ver qué cuentan. Entonces, en el texto tal cual, donde se nos va a contar el relato origen, se nos dice el origen de la ley y hay que saber cuál es la ley. Tras las invocaciones rituales, la primera que se nos dice, el primer mandamiento es: yo soy Dios, Yah, y no tendrás otro Dios que yo. ¿De cuándo es este mandamiento en el sentido probablemente real? Es decir, ¿de cuándo deviene el monoteísmo? ¿Cuál es la fecha origen del monoteísmo? ¿Qué otras tradiciones monoteístas conocemos? Si nos damos cuenta, entre los pueblos antiguos la tradición monoteísta no existe. Todos ellos son politeístas. El monoteísmo, por lo tanto, es una novedad. El pueblo de Israel pretende que esta novedad la ha conocido por revelación misma de Dios, el cual se la hizo a una primera persona y solo se manifestó a esa persona, que es Abraham. ¿Se acuerdan de aquello? Estamos yendo y volviendo en esa geografía sin cesar. De Abraham se nos dice que es alguien que vive en la ciudad de Ur. ¿Dónde queda eso? En Caldea, estupendo, en Mesopotamia. Por lo tanto, relativamente lejos de donde el pueblo de Israel está asentado, pero tanto como para que Israel se cuente a sí mismo como alguien que desciende de Ur y ha pasado por Egipto. Yahvé se revela a Abraham, lo llama, se dice desde la ciudad de Ur, y le dice que se traslade donde él le diga, porque le hará a Abraham padre de un gran pueblo, ¿recuerdan? Y luego vienen las genealogías. Bien, tenemos por lo tanto un relato de origen que se va ramificando y haciendo cada vez más complejo. Volvamos al origen de la ley. Solo hay un Dios. El nombre de ese Dios no puede pronunciarse. Tercer mandamiento. ¿Recuerdan lo que es el sábado? El sábado. ¿Qué es lo que pasa con el sábado? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué se considera trabajar? Por ejemplo, ustedes saben que en el estado actual de Israel hay mucha gente que es judía ortodoxa. Vamos, mucha, la bastante, la suficiente. Como para que, por ejemplo, haya ascensores que funcionen con la vista. Ajá. Sí, sí. Darle al timbre del ascensor puede considerarse un trabajo. El sábado no se puede encender fuego. Hay que dejarlo todo cocinado el día antes, porque el sábado el fuego no se enciende, a no ser que tengas algún vecino que sea goyim, pagano,
que amablemente te lo encienda, porque total no se va a condenar porque le pasen esas cosas. Y llegue, enciende, apague, y uno tranquilo mirando. Saben ustedes el chiste del rabino, ¿no? Este es muy bueno. Esto es un rabino que hace un día como hoy, pero es sábado, sale con un enorme paraguas a la calle, empieza a llover en condiciones, y el rabino se dirige a Dios y dice: oh Adonai, tú que eres el grande entre todos, y yo que soy tu servidor, no puedo abrir el paraguas porque es sábado y me voy a mojar. Si tú quisieras tener misericordia de mí, y el Señor tiene misericordia y hace un gran milagro. No, parte por la mitad la semana, y la primera parte de la semana queda a un lado, la segunda a la otra, entonces como es jueves ya puede abrir el rabino el paraguas. Bien. El sábado no se puede violar. El sábado no se puede hacer nada que se considere trabajo, y las escuelas rabínicas disputan sobre qué se puede considerar trabajo, cuántos pasos, cuántas acciones empiezan a constituirse en trabajo. Eso ha dejado alguna marca en la religión cristiana, pero muy pequeña. Para empezar, porque cada religión de las grandes monoteístas decide cuál es su día santo. Para el judaísmo es el sábado, para el cristianismo es el domingo y para el islam es el viernes. La idea de un día santo, un día en que no cabe hacer nada, se hace muy popular en la antigüedad. Pero antes de pasar a esto y todas las prohibiciones que comporta, vamos a volver un poco al monoteísmo. Ya ves el único Dios, su nombre no puede ser pronunciado, en el día que se le dedica nada puede ser hecho. ¿De dónde viene el monoteísmo judío? ¿Cuál es el primer intento de monoteísmo que conocemos porque está históricamente verificado? Exacto. El faraón Amenofis IV. Incluso en el caso del faraón Amenofis IV tenemos un bellísimo himno, el himno al sol, en el cual encontramos parecidos muy grandes con varios de los himnos que luego la Biblia nos traslada. De tal manera que, si quisiéramos, podríamos hacer una extrapolación y decir: es raro que el pueblo de Israel nos transmita que es caldeo, que es egipcio y que es monoteísta, sabiendo realmente que hacia el 1200 a.C. sí que hubo una cierta revolución monoteísta en el caso de Egipto, que puede haber dejado sus señales en el caso de ese pueblo que se nos presenta como Israel. ¿Por qué se llama Israel a sí mismo? ¿Recuerdan esa parte? De nuevo estamos hablando de historias de origen. ¿Recuerdan cuándo el pueblo recibe el nombre de Israel? Jacob. ¿Qué le pasa a Jacob? Jacob tiene una lucha con Dios. Exacto. Jacob lucha toda la noche con alguien que no sabe quién es, hasta que este alguien le hiere en la cadera, lo descoyunta, y luego descubre que ha estado luchando con Dios toda la noche, en vista de lo cual Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, el que ha luchado con Dios. Bien, este pueblo tiene, como ven, muchísimos relatos sobre sí mismo. ¿Y nosotros por qué nos los conocemos? ¿De dónde nos viene el conocimiento de los relatos del pueblo de Israel? De que formamos parte de una civilización cristiana, esto es, de una herejía del judaísmo. Desde el punto de vista judío, el cristianismo es una herejía especialmente falsa
e intolerable, desde el punto de vista de un judío ortodoxo, especialmente falsa e intolerable, ¿no? Porque el cristianismo afirma varias cosas que desde la ortodoxia judía son insoportables. Pero antes de entrar en el momento de origen del cristianismo, que de nuevo es un tema que vamos a dejar ahí, nos conviene saber que el cristianismo realizó el robo de textos más grande religiosos que jamás haya existido. Porque declaró que eran textos suyos todos los textos sagrados del pueblo judío. Y se los quedó enteramente. Lo cual obligó al judaísmo a redefinir toda su tradición y educir toda otra larga serie de textos, toda la Misná, para reconstruir su propia tradición. Fue un robo de textos que quedó consagrado en el siglo IV de nuestra era, cuando el cristianismo decidió que tenía dos tipos de textos fundacionales, los llamados Buenas Nuevas, los Evangelios, de los que tomó 4, de los muchos que había, y todo lo que llamó Antigua Ley, es decir, todos los textos sagrados judíos. Los textos sagrados judíos, por lo tanto, pasaron a formar parte de la tradición cristiana, que es una tradición romana e imperial, que realmente es distinta, no es la tradición judía. Pero ahí los tenemos. Eran textos importantes, porque explicaban cosas importantes. Volvamos a esto de solo hay un Dios, este Dios ha llamado a uno que estaba en Caldea, nos ha sacado de Egipto, hemos luchado con él, por eso somos hijos de Jacob, nos llamamos Israel. Y además, nuestro legislador, cuyo nombre es egipcio, nos ha dado la ley que Dios mismo ha escrito con su dedo, ¿dónde? ¿En unas tablas de qué? Bien hecho. ¿Por qué tenía que ser de piedra? Para así. ¿Y quién grababa en piedra? Y previamente, la escritura cuneiforme, los más antiguos códigos que tenemos están grabados en piedra, por ejemplo, las grandes estelas de Hammurabi y otras estelas de legislación. Pero allí lo que se nos dice es que Dios mismo lo graba. Es decir, la ley no tiene, de nuevo le repito, origen humano. No la puede tener. La ley tiene origen divino, siempre. Origen misterioso, vinculado a un momento especial. La ley ha sido enunciada en un momento especial y en un lugar especial, en un monte santo, donde la presencia de Dios es real, en un monte en el que hay que ir descalzo, ya sabemos previamente que es sagrado, y Dios mismo ha enunciado la ley. ¿Qué más cuenta la ley? La ley, hay una primera parte en que habla sobre todo del enunciador de la ley. Esto es de Dios y qué se le debe a Dios. Resumiendo, solo hay uno, su nombre no se pronuncia, en el día que se le dedica no se puede hacer ninguna otra cosa, y luego ¿cómo sigue la ley? Esa ya se parece más. Los padres, hay que respetar a los padres, honrarlos en su vejez. No hay que matar. No hay que matar. No hay que robar. No hay que robar. No hay que cometer acciones impuras. No hay que cometer adulterio. Adulterio. No desear la No. No. El adulterio es tal cual el adulterio. Luego queda prohibido el robo, queda prohibida la calumnia, es decir, el falso testimonio, y queda prohibida la envidia. Es no desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su vaca, ni su asno, ni nada que sea suyo. Es decir, queda prohibida la envidia, disuadida la envidia, digamos. Esos mandamientos en su formulación cristiana, claro, han recibido otra formulación, es decir, cambian si se dan cuenta, entonces ha habido que rellenar. Porque realmente hay uno que está desplazado, ¿no? Ha habido que rellenar un noveno para que salgan 10.
Bien, tenemos todos estos mandamientos, esas son la ley. Y ahora vamos a la historia. ¿Dónde está la violencia en este relato? Si René Girard tuviera razón, cualquier relato de origen, y más en el origen de la ley, tendría aparejado un relato de violencia. ¿Dónde está la violencia aquí? ¿Recuerdan cuál es el contexto en que se da esto? El pueblo de Israel ha salido, está fuera, está en el desierto, no tiene ley. Dios convoca a Moisés al Monte Santo, le hace subir y le da la ley. Y baja con la ley. ¿Qué está haciendo mientras tanto el pueblo? Se ha construido un becerro de oro, es decir, un dios egipcio, y está rindiéndole culto a un dios egipcio. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Castigar. Se las tira encima. ¿Con qué consecuencias? ¿Qué nos dice el texto? Se abre la tierra y se traga a la mitad de los que están allí. No nos cuenta si se traga a la mitad de los que estaban de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente nos dice que se traga a la mitad. Es decir, evidentemente, el relato de la ley está unido a un relato de violencia. Y además es, puesto que no aceptas la ley, perecerás por la ley. Entonces en ese momento se abre la tierra y se traga a la mitad de los presentes. Pero la ley, Moisés vuelve a subir, el Señor le vuelve a dar de nuevo la ley y ya todo el mundo está de acuerdo en que la ley hay que respetarla. Pero recuerden cómo es, cómo sigue el relato. Ninguno de los que no aceptó la ley entrará en la tierra que te daré, sino que morirán todos, y os mantendréis en el desierto hasta que toda esta generación pase y muera. Y solo cuando todos mueran, y mientras tanto el Señor les va haciendo cosas para que vayan cumpliendo ese objetivo más rápidamente. Recuerden lo de las serpientes, lo de... No, las plagas son antes. En el desierto, el pueblo de Israel sufre sucesivas pruebas, hambres, picaduras de serpientes, etcétera, que lo van diezmando, de tal manera que no llegue a la tierra prometida nadie de los que no aceptaron la ley. Lo cual significa realmente que quien marca ese texto, lo que nos marca es que hay una interrupción de la memoria. Y lo dice claramente. Unos salen de Egipto, pero ninguno de los que sale llega. Ni siquiera el legislador mítico llega y conoce la tierra prometida. Unos son los que salen y otros son los que entran. Y en el medio hay una interrupción que el propio narrador nos marca que esa interrupción ha existido y no nos dice más. Pero vamos a un relato que conozcamos tan bien que no nos exija tomarlo con tanta minuciosidad. Entre las cosas que llegan a la nueva tierra, llega la ley. La ley se guarda. ¿Dónde se guarda? En el arca. ¿Y el arca quién la lleva? No cualquiera, cuidado con el arca. Los levitas. Los levitas son los únicos, los de la tribu de Leví, que pueden portar el arca. Solo ellos están autorizados, porque si no es así, el arca simplemente mata a quien se le acerque. Para el arca, es decir, para la ley, hay que realizar, recuerden, un tabernáculo, es decir, una tienda especial donde se guarda el arca. Y allá donde está guardada solo puede entrar Moisés, porque se nos dice cómo es el arca y se nos dice que Dios se sienta sobre las alas de los querubines que están sobre el arca. Es decir, que está allí físicamente. Y no se puede entrar en la presencia de Dios sin morir. Solo Moisés puede hacerlo. Esto se conservará en el templo judío, esta tradición. Es decir, en el templo habrá una parte accesible y una parte inaccesible, que será entendida como la parte más santa del templo, allí donde está el arca.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no hay arca? Porque hay un momento en que el arca se pierde. Gracias a eso Spielberg se lo ha pasado muy bien y ustedes también. Hay un momento en una de las múltiples guerras en que el arca desaparece, pero claro, el culto tiene que seguir. ¿Qué pasa? La parte más santa del templo empieza a estar vacía. No hay nada allí, excepto la mesa para los panes de la proposición. Pero se supone que Dios sigue viviendo allí. ¿Cómo de solo? No debía de estarlo mucho, porque si nos fijamos en otros pasajes del mismo libro, por ejemplo, en el Deuteronomio, se nos dice que ya va siendo hora de que se saque la estatua de la Gran Madre del templo. O sea que parece que en el templo había más cosas. O que ya va siendo hora de que las mujeres que tejen el manto de la Gran Madre se vayan a tejerlo a otra parte. Y si miramos alguna relación, digamos que tengamos un poco más antigua, se nos dirá que hay un dios ya que está casado con una diosa. Es decir, que vemos que el monoteísmo es un monoteísmo que proviene de un politeísmo previo, pero que se ha hecho definitivamente monoteísta en algún momento. ¿Cuándo? Muy probablemente el pueblo judío se ha hecho verdaderamente monoteísta después y durante la cautividad de Babilonia, que es un episodio histórico, en todo caso. Si realmente tenemos que fijar el momento en que el pueblo judío decanta su tradición y la pone por escrito, sabemos que realmente este es el de la cautividad de Babilonia. Es cuando deciden cuáles de sus textos se van a fijar realmente. Y ahí es donde nos va a salir el núcleo entero de eso que llamamos la Biblia. ¿Qué pasa? Que muchas de esas historias, vamos a encontrar historias muy parecidas en Babilonia. En consecuencia, que tenemos que pensar que eso que fuera el pueblo judío en la cautividad de Babilonia tomó partes de su propia memoria oral y partes de mitemas que estuvieran disueltos en la tradición babilonia y los fijó como tradición propia y les dio forma. Les dio una forma tan contundente que todavía la seguimos utilizando. Hay una parte de ese mito origen que es típicamente babilonia en toda esta historia. Es la idea de dónde viene la humanidad. Esa pertenece de lleno a la tradición babilónica. Recuerdan la idea del paraíso original, ¿no? Esa es Babilonia, en directo. Es que más que probablemente el pueblo la ha tomado de allí. A ver, ¿quién por la parte de allá es capaz de contar qué pasó en el paraíso original? No, el pecado era lo original, en el paraíso. Voy a buscar por la parte de allá porque la de acá ya la tengo muy estudiada. Tengo que cambiar, si no van a quejarse y se me cambian de sitio. Ustedes mismas, ahí, por ese bloque. El paraíso. Eso. Pues ala, empecemos. Lo que yo tengo estudiado cuando era niña, pues Dios hizo a Adán. Y de la costilla de Adán hizo a Eva. Y les prohibió, entre los muchos regalos que les había hecho del paraíso, que no comiesen la manzana. Y ellos por lo prohibido siempre nos parece que nos gusta más a todos. Entonces comió la manzana y bueno, se encontraron ya con el pecado mortal, que se llama original. Y de ahí es donde viene, por lo menos en lo que yo he aprendido, la enseñanza de la humanidad. Bien. ¿Precisiones a esto? Era el árbol de la sabiduría, de la ciencia. Y entonces parece que
que eso era la divinidad, que al final había sido el propio origen de la creación, tanto de los cielos, la tierra, los animales. Al principio el libro... Al principio era la nada. No, la nada no. Bueno, al principio era Dios. No, es mejor todavía. Sí. ¿Qué es? Al principio todo estaba oscuro y informe, El caos. y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y entonces comienza la creación. Al principio Dios dice, Yehior, hágase la luz. Y entonces se hace la luz. Después se crea el firmamento, recuerden, después la luna y las estrellas, etcétera, 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 etcétera. Y al final se dice, en el sexto día, Dios creó al hombre, los creó varón y mujer. Sí, porque de origen parece que fue una creación simultánea, aunque luego, a través de nuestra tradición católica, parece ser que ya desvían un poco esa primera idea y a partir de la costilla del hombre, y viendo que el hombre estaba solo, aparece la mujer. No, son tradiciones, no, que va, no nos metamos nosotros a hacer nada en esto. Todas estas historias ya las heredamos hechas. No, son dos tradiciones rabínicas diferentes. Una es más antigua y otra probablemente es algo más moderna, siendo antigua, y simplemente quien copia decide que las dos son significativas y pone las dos. En una dice creó al hombre y lo creó varón y mujer, y en otra pone una historia mucho más larga y distraída donde entran costillas, gente que viene, o sea, digamos, un relato mucho más fácil de recordar, porque está lleno de elementos de cuento. Pero vamos a acordarnos de ese relato. En uno de ellos, que es el más simple al principio, el Génesis dice, los creó varón y mujer. Dios creó a Adán, el hombre, pero el hombre entiéndase que son hombre y mujer, ambos. Adam, que significa barro, el mismo barro rojo. El barro normal de Mesopotamia, ese en que encuentran ustedes hechas las grandes murallas de las ciudades mesopotámicas. Y eso se convirtió en el hombre y la mujer. Luego viene un segundo relato mucho más distraído, qué duda cabe, que es que Adán estaba allí, pero estaba solo, y entonces, bueno, parece ser que su vida no era suficientemente cómoda en su soledad, entonces Dios le hace caer bajo un sueño, y en ese sueño le saca una costilla, y de la costilla construye a una mujer, a Eva, la mujer. Lo cual tiene su gracia, porque dense cuenta de que si algo está claro es que son las mujeres las que paren. E imaginen que este relato nos dice que el origen está en los varones, lo cual tiene una gracia extraordinaria. Hay que tener ganas de retorcer lo que se ve todos los días, ¿no? O sea, no fue el origen, el origen, las propias mujeres salieron en realidad de una costilla varonil convenientemente tratada por el propio Dios para que diera origen a la cosa. Y recuerden, entonces Dios le presenta a Eva, y a Adán le parece estupendamente, porque dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es decir, reconoce la costilla. Bueno, de ahí surgen esas expresiones chelis y populares de aquí mi costilla y estas cosas que la gente todavía dice, ¿no? Como narración es fácil de recordar. Esta narración es sumamente fácil de recordar porque tiene muchos elementos maravillosos, ¿no? Es como un cuento, realmente. Pero la gente no se la tomaba como un cuento, sino como una narración real de los hechos tal y como estos habían ocurrido. Por ejemplo, no es desdeñable para el triunfo del cristianismo en los siglos II y III esta narración, que sin embargo es una narración judía y en origen babilónica, es una narración que importa mucho para que la religión cristiana haya triunfado como tal. Porque, al lado de otros relatos de origen mucho más étnicos y mucho más complejos, esta narración podía ser perfectamente bien memorizada
y parecía, por extraño que ahora nos parezca, más racionalista que otras narraciones del origen que entonces le eran competidoras, por ejemplo, las de la tradición órfica o las de la religión mitraica. De tal modo que esta narración del origen se empieza a fijar rápidamente. Si ven los sarcófagos del cristianismo primitivo, ya en el siglo III a finales, IV, normalmente Adán y Eva se representan ya entonces en los sarcófagos paleocristianos, como precisamente una narración verosímil, mucho más que, yo que sé, la muerte del toro por parte de Mitra, que también es una representación corriente, a partir de la cual deviene el origen del mundo, ¿no? O el huevo primordial, la tradición órfica. Esta narración parecía, les insisto, sus elementos maravillosos en la antigüedad no eran tomados como tales elementos maravillosos. Al lado de las narraciones, pongamos por caso, del origen de Zeus, parecía una narración racionalista. Calculen, Zeus es hijo de Cronos, el cual va devorando a sus hijos. Gea se los tiene que ir dando, pero entonces las coribantes raptan a Zeus y lo esconden en una isla para que su padre no lo devore, hasta que Zeus es lo bastante grande como para matar a su padre Cronos, y entonces deviene rey de los dioses y señor de los dioses. Esta es otra narración de origen donde la violencia está todo el rato. Cronos devora a sus hijos, etc. Pero parece, al lado de la de Adán y Eva, parece mucho menos verosímil. No solo nos lo parece a nosotros por la costumbre de la otra. En la antigüedad parece también mucho menos verosímil que la narración en la cual intervienen Adán y Eva. Es decir, hay unos elementos por los cuales el cristianismo acaba siendo una religión predominante, y entre ellos no debemos descartar el uso pseudohistórico de las narraciones de origen, porque esta narración no se presenta nunca como mítica, sino como algo que efectivamente sucedió, lo cual permite datar la edad del mundo. ¿Qué edad tiene el mundo? Si tomáramos estas narraciones literalmente, ¿qué edad tendría el mundo? Entre 4.000 y 5.000 años máximo, si siguiéramos todas las generaciones, tal y como se nos indica en los libros, en los 5 primeros libros de la Biblia. Esto permitía darle una edad al mundo. Y no es desdeñable. Adán y Eva están en un lugar que es el jardín babilonio. El paraíso es jardín, están en un jardín. Y recuerdan qué es lo que pasa en ese jardín, lo tienen todo, y además tienen una existencia donde no conocen el dolor y no van a morir, no conocen la muerte. No hay ningún animal ponzoñoso en el jardín, ni ningún animal que signifique una amenaza para ellos. ¿Cómo se introduce entonces el mal en un mundo que está perfectamente? Vamos a dejar en paz a la pobre manzana momentáneamente. Para empezar, el relato nos dice que en el jardín hay 2 árboles que son importantes. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro es el árbol de la vida. Generalmente, nuestra versión es la versión corta, es decir, hay un solo árbol y encima le hemos puesto manzanas. El problema cuando una cosa va rápido y tiene elementos maravillosos es que tú cambias unos por otros, vas abandonando unos elementos y te quedas con otros. Aquí se dice que hay un árbol que tiene frutos y que es el del bien y el mal, y hay otro que es el árbol de la vida. En todo caso, Yahvé avisa de cuál es su voluntad y se dice: de todo lo que hay en el jardín podéis comer, excepto de este árbol que te está vedado. De ese no comes, y no hay mayor explicación de por qué. ¿Qué es lo que sucede?
la historia sigue de la siguiente manera, si recuerdan. Adán y Eva, a los que conocemos tradicionalmente como nuestros primeros padres, es decir, el origen mismo de la humanidad, parece que respetan la prohibición hasta que entra un elemento nuevo allí, que es la serpiente, la cual se dirige a Eva y le dice: ¿por qué no coméis de este árbol? No, porque Dios lo ha prohibido. ¿Ah? Pero es que si comierais de este árbol, vuestros ojos se abrirían, conoceríais el bien y el mal, y por lo tanto seríais como dioses. Y entonces Eva, tentada por la idea de poder ser como Dios, conocer el bien y el mal, come de la fruta en cuestión y llama a Adán y le da también de aquella fruta. Adán la come y después, ¿qué ocurre? Se nos cuenta: cuando llegó la tarde, Dios vino a pasearse por el jardín como lo hacía todos los días. Esto es el jardín y Dios se pasea todas las tardes. Pero Adán no sale a recibirle. Y Dios se da cuenta, porque Adán normalmente se presentaba. Y le dice: Adán, ¿cómo es que no has salido? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Estoy desnudo. Estoy desnudo. Ante lo que la figura divina dice: no sabrías que estás desnudo si no hubieras comido la fruta que te prohibí. El relato ahí baja un entero, como poco, porque hace que Adán se convierta en una cusica. Entonces Adán dice: la mujer me engañó. Y la mujer no le queda otra que decir: la serpiente me... Les van derivando responsabilidades, digamos, tranquilamente, lo que no les vale para nada, la deriva de responsabilidades, porque evidentemente ya saben que están desnudos, ya conocen el bien y el mal. Es un extraño relato, es una extraña narración que nos dice realmente cómo la humanidad pasa de un estadio en el cual no es consciente de sí misma, es decir, no se separa del lugar en que vive, es como otra especie natural cualquiera, al momento en que toma conciencia de sí como algo totalmente diferente y por lo tanto es arrojada a la vida, queda fuera, queda viviendo en la vida para siempre y no hay retorno, no se puede volver atrás. Recuerden que para eso se dice: y Dios, para que no volvieran al paraíso, puso un ángel en la puerta con una espada de fuego que les impidiera volver. Es que no pueden volver porque conocen el bien y el mal. Y en el paraíso el bien o el mal no existen. Igual que no existen ni la muerte ni el dolor. No porque no existan. Vean que estas narraciones siempre han tenido interpretaciones, sino porque no pueden ser conocidos. Pero hay un momento a partir del cual la humanidad sí conoce la muerte, sabe que va a morir, sí conoce el dolor, sí conoce el bien y el mal, y por lo tanto ha dejado de parecerse a todo lo que existe. Es una cosa nueva. Es una cosa nueva a la que Dios pone fuera del paraíso, pero no solo por eso, sino y sobre todo, verifíquenlo, porque se dice: vamos a echar al hombre de aquí, porque ya habiendo comido esa fruta se ha hecho semejante a nosotros, se dice. De repente aparece un plural y nos aparece el antiguo politeísmo. Se ha hecho semejante a nosotros, no sea que coma también del árbol de la vida y entonces ya sea como nosotros. Pero hay un segundo árbol del cual se puede también comer, ese te volvería inmortal.
y serías directamente un dios. Y los dioses toman su propio dominio, lo cierran e impiden que la humanidad lo tome también. La humanidad está a mitad entre los dioses, que son inmortales, y todos los animales, que también son mortales como ella. Solo que la humanidad sabe que es mortal y sabe del bien y del mal. Este es gran parte del relato Origen. Es un relato mucho más complejo de lo que aparenta a primera vista, como todos los relatos que nos vengan de tradiciones muy antiguas, porque todos estos relatos están cargados de significado. Primero y muy probablemente en origen lo tenían, y después, a lo largo de los siglos, sus muchas interpretaciones los han ido cargando cada vez más de significado. Porque la gente se ha explicado, le ha encontrado sentido a quién es a través de estos relatos. Y por lo tanto, estos relatos pesan mucho, se han vuelto enormemente significativos. Así que de este relato, inmediatamente el mismo libro nos va a contar cómo la humanidad se multiplica, si recuerdan. Adán y Eva salen del paraíso, son expulsados de él a fin de que no coman del árbol de la vida, no volverán a poder entrar en él y tienen hijos. Y aquí es donde entramos en otro de los relatos de Origen que no esconde para nada la violencia. Puede pertenecer a la misma tradición o no. Quiero decir, probablemente el relato del paraíso y el relato del que vamos a hablar ahora hayan sido fundidos a posteriori y sean de tradiciones cercanas, pero no la misma. Quien los ha fundido nos los pone seguidos y nos dice que Adán y Eva tuvieron al menos 2 hijos e hijas, porque hay que explicar la multiplicidad de la humanidad. Tuvieron 2 hijos e hijas. Pero lo que nos va a importar ahora son sus 2 hijos, Caín y Abel. ¿Y cuál es el relato de Caín y Abel? Porque este por lo menos tiene la misma entidad simbólica y fortaleza que el propio relato del paraíso original o que el relato de la dación de la ley a Moisés. Es un relato arcaico, de rasgos obviamente arcaicos, el mismo, y tiene algún componente realmente extraño. Y ese es el que quiero que veamos a continuación. Si parece, vamos a seguir hasta, yo que sé, hasta menos 20, y luego nos vamos a dar ahí el descanso y luego ya tomamos otra hora. ¿Quién se atreve con el relato de Caín y Abel? Bueno, repito un momento, ¿por qué la reacción de Dios con Caín es esa que cuenta el Génesis? Pero si todavía no la hemos contado, hay que entrar. A ver, ¿quién se atreve con el relato de Caín y Abel? A ver. Bien. No, el de la primogenitura es otro. El de la primogenitura son Esaú y Jacob. No, ese es otro. Tenemos toda la Biblia un poco revuelta, ¿eh? A ver, Caín y Abel, ¿qué pasa? A ver. Creo que uno de ellos era pastor y el otro agricultor y había envidias, ¿no? De Abel hacia Caín. No recuerdo muy bien el relato, pero venía de ahí, ¿no? Hay una parte que recuerda a usted bien. Caín es... Agricultor. Perfecto. Caín es agricultor y Abel es pastor. Y son hermanos. Bien, ¿y qué pasa? Caín tiene celos de Abel porque Dios le da un trato más amable que no a él, que trabaja con dureza la tierra, etc. Exactamente. Caín trabaja la tierra, que recuerden es la maldición, además trabajarás la tierra que te será esquiva, lo harás con el sudor de tu frente, que no te dará apenas frutos, etc. Caín hace eso, Caín es agricultor
y Abel es pastor. Pero resulta que ambos hacen sacrificios a Dios. Inexplicablemente a Dios le gustan más los sacrificios de Abel que los de Caín. Porque la historia que se nos solía contar para darle idea a esto de por qué se notaba más que le gustaban más los de Abel, porque el humo del sacrificio de Abel sube y el de Caín no sube. Entonces, nunca desdeñen jamás la relación existente entre humo y sacralidad. El humo es el fuego, y el fuego es una parte importantísima de la humanización. Sin el fuego habría sido imposible. Por lo tanto, el fuego entra siempre, y cuando no entra el fuego, entra el humo. Siempre, en todos estos relatos. Bien, entonces sucede que, como fuere, Caín se da cuenta de que Abel tiene preferencia. Y esto no me gusta nada. Se nos dice, entonces su rostro se ensombreció y concibió por su hermano odio en su corazón. Así que lo esperó y lo mató. De nuevo, quien junta estos relatos lo pone inmediatamente tras la expulsión del paraíso. Tras la expulsión del paraíso aparece el primer crimen, y el primer crimen es el fratricidio. Un hermano mata a otro, lo cual dice algo sobre la humanidad. La humanidad es una especie fratricida. Es decir, realmente somos criminales. Y en el inicio está el crimen. Y eso es exactamente a lo que sí se le llama el primer pecado. El primer pecado primerísimo ha sido la desobediencia. Pero el primer pecado de la humanidad entre sí ha sido el fratricidio. ¿De dónde puede venir esa idea? Nunca nos encontraremos en ningún texto sagrado nada que no tenga que ver con la experiencia que se tiene de lo que ocurre. Es obvio que la humanidad tiene lejanísima y profunda experiencia de que el crimen mutuo es posible. Es más, que es enormemente posible, de tal manera que decide situar el crimen en el origen. Antes incluso de que se nos dé la ley, ya está el crimen. Pero la historia de Caín tiene más elementos extraños que el estar ahí colocada. Vamos a ver. Cuando, por ejemplo, la forma de humanidad a la que nosotros pertenecemos, nosotros somos cromañones, hace más o menos unos 80.000 años que andamos sobre el planeta, de 80 a 110.000. Según esta última datación, los 110.000 no son muy seguros, son absolutamente seguros los 80. El fuego nos acompaña, que sepamos realmente de hogueras que podamos ver desde antes de que esta forma nuestra de humanidad estuviera presente. Tenemos hogueras que se ve que han sido alimentadas durante larguísimo tiempo, hace 250, 300.000 años. Todo esto es un sustrato de sentido que se ha ido trasladando en nuestros relatos. Pero lo que tenemos también, y a menudo, cada vez que vemos restos muy antiguos, es la constatación del canibalismo, por ejemplo. Los neandertales, a veces, cuando aparecen restos neandertales, las marcas de que han sido comidos, devorados, son claras.
por otros neandertales. Y en cuanto a los cromañones, tampoco se les da mal. Quiero decir, si encontramos, si buscamos canibalismo a lo largo de las prácticas culturales, incluso en periodo histórico, lo encontraremos. La idea de que somos violentos unos con otros es una idea que no hace falta, digamos, asegurar mucho. Es una constatación. Ya ha pasado al registro mítico en la historia de Caín y Abel. La humanidad es una cosa tal que es fratricida, y en su origen está el crimen, y el crimen del hermano con el hermano, no con el extranjero, ni con el enemigo, ni con aquel a quien no conoces, sino directamente del hermano. Entonces ahí lo que nos aparece es una enseñanza brutal, pero una enseñanza a ser adquirida, que es, somos una especie fratricida. Sin embargo, el relato de Caín tiene algo más extraño en él, porque recuerdan lo que pasa cuando Caín mata a Abel. Caín huye y se escapa de la vista de Dios para que Dios no le vea, pero Dios lo encuentra. Y cuando lo encuentra le dice: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? A lo que Caín dice: no lo sé. Entonces la respuesta es: la sangre de tu hermano que está vertida sobre la tierra está clamando. Y lo que dice Caín es, dice: bueno, sí, lo sé, y claro, ahora cualquiera que me encuentre me matará. Estrambóticamente, el relato sigue diciendo: no, porque yo te pondré una marca, y quien mate a Caín será muerto 7 veces. ¿No es muy extraño? Porque es un relato de origen que no es un relato de justicia. Si fuera un relato de origen que fuera un relato de justicia, se nos tendría que decir: y entonces Dios hizo que alguien matara a Caín, porque tiene que ser tomada una vida por cada vida. Si solo hay 2 hermanos y uno de ellos muere, ¿de quién descendemos todos los demás? Del asesino, que no ha podido morir porque estamos aquí. Dios lo salvó de alguna manera, pero nosotros somos todos hijos de Caín. ¿No podía ser que Abel hubiera tenido hijos antes? No, no hace falta. Lo que quiere contar el texto es justo lo contrario. Lo que el texto quiere contar es justo lo contrario. Ahora bien, ¿qué más traslada el texto? 5 minutillos dedicados a esto. Uno es agricultor y otro pastor. ¿Qué traslada ese texto? ¿Qué viene antes, el pastoreo o la agricultura? Muy probablemente, ¿no? Pensemos en el registro, digamos, de evolución de la cultura. Si nosotros vemos los registros a los que podemos acudir, que son las cuevas, el arte parietal, por ejemplo, europeo, y también africano, vemos que la mayor parte de la humanidad vive en fase, digamos, recolectora y cazadora, un tiempo, y que probablemente de ahí se pasa a la doma de algunos animales, aquellos que se prestan más, en efecto, a ser domados y que pueden ser criados, y que con eso la subsistencia se hace mucho más fácil. Y muy probablemente solo después de eso a la agricultura. Para empezar, porque necesitas haber domado muy bien a los animales para que te ayuden en las propias tareas agrícolas, cuando la agricultura se consolida como una técnica supervivencial importante. ¿Cuándo sucede eso? En el Neolítico. ¿Y eso cuándo cae?
¿Cuáles y dónde están las primeras sociedades agrarias? En Mesopotamia. En el creciente fértil. ¿Y más o menos cuándo? 3.000 años. 3.000 años antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo. La agricultura realmente, si vemos las primeras excavaciones donde encontremos cosas que se parecen a cereales domados, podemos encontrarlas en años 7.000, 6.000 también. Es decir, vamos encontrando, por así decir, a los antepasados de nuestros cereales. Obviamente, la inquina entre pueblos pastores y pueblos agricultores se nos cuenta varias veces en el Antiguo Testamento. No es la única vez que aparece. Recuerden la historia, hay varias historias, pero la historia del propio Moisés con Lot, que son pueblos pastores, mientras que Moisés viene de un pueblo agricultor, que es Egipto. Lógicamente, si hay sociedades agrarias, las sociedades agrarias tendrán que normar muy bien qué se hace con el pastoreo, porque si no, resulta que las reses invaden los cultivos y se los comen. Luego, los pueblos pastores tienen que ser sometidos. ¿Dónde tenemos un registro fantástico de esto? En Babilonia, en el Cantar de Gilgamesh. El Cantar de Gilgamesh es un texto mítico a su vez, cuya relación con algunos de los textos bíblicos es evidente, y donde se nos cuenta que hay dos hermanos, uno de los cuales es pastor y el otro es agricultor. Uno de los cuales también, digamos, será condenado a vivir fuera y a que no se acerque al otro. Porque verdaderamente esa historia lo que hace es trasladar la inquina entre pueblos pastores y pueblos agricultores. En la historia de Caín y Abel, ¿qué elementos, digamos, no míticos podemos encontrar? Y elementos no sapienciales, probablemente este. Es decir, nos traslada en directo la animadversión que existe entre pueblos agricultores y pueblos pastores, en especial pueblos agricultores hacia los pueblos pastores. Pero otra de las cosas extrañas del relato es que se nos dice que a Dios le gustan más los pueblos pastores, lo cual nos dice de quién es la historia. La historia la ha construido un pueblo que es pastor y que ha pasado a ser agricultor y lo tiene cerca, o algo parecido, porque realmente nos la traslada diciendo es que Dios prefería a los pueblos pastores. Y por eso la inquina. No nos aparece lo normal, que sería los pueblos. A Caín le iba mejor, porque no, a Caín le iba mal, Dios no le prefería, y Caín concibe dentro de sí un odio terrible hacia su hermano, y entonces lo mata. Su rostro se ensombreció. Su rostro se ensombreció. Con esto terminamos este trozo. ¿Saben cómo fue justificada la esclavitud durante el siglo XVII? Por los cristianos, muchos de ellos fundamentalistas, que poblaron América. Los negros son descendientes de Caín, porque claramente dice el texto, su rostro se ensombreció, su rostro se hizo negro. Por lo tanto, sí que se les puede dominar, comprar y vender, porque realmente ellos son la estirpe de Caín, no los demás. O sea, como ustedes dijeron, Abel pudo haber tenido otra gente. Sí, no. Quiere decir que lo pensaron. Nosotros podemos ser perfectamente descendientes de Abel porque ya sabemos quiénes son los descendientes de Caín. Son estos porque son negros, porque dice claramente el texto, su rostro se ensombreció. Es decir, se volvió oscuro. Ven las ventajas de la interpretación literal del texto, ¿no? Es decir, claro, si tú no interpretas el texto literalmente, tú simplemente interpretas que se dice que concibió cólera o envidia. No, pero allí se dice se ensombreció. ¡Ah! Estupendo. Porque eso quiere decir que estos son
verdaderamente los herederos de Caín. Nosotros, por lo tanto, solo tenemos el pecado original número 1, pero no tenemos el 2, y a estos, que son la progenie de Caín, pues Dios nos los ha entregado en nuestras manos. ¿Para qué? Dice, pues para que vivan una vida mejor que la suya, porque viven como Caín. Tengan en cuenta, por ejemplo, si ven la historia de la esclavitud moderna, no de la esclavitud antigua, la esclavitud que empieza con el tráfico de negros en el siglo XV, todos los traficantes dirán lo mismo, dirán, es que la esclavitud para ellos es una suerte, porque viven en sociedades, viven tan terribles que se devoran unos a otros, y por lo tanto es una manera de salvarlos de un destino que es todavía peor. Una buena conciencia suficientemente bien afirmada. Y además con el relato bíblico detrás, es que son estirpe de Caín, vean que son negros, y aquí se dice claramente que Caín era alguien cuyo rostro se ensombreció. Este relato, cierro esta parte, nos traslada una gran cantidad de significados. 1, 2, como ven, puede ser utilizado de muchas maneras. Cualesquiera de estos relatos han sido utilizados de muchas maneras. Es decir, no solo son relatos que están allí, parados, nunca han estado quietos. Siempre han servido para hacer cosas, para darle significado a lo que la gente hacía. ¿Cuánto hace que probablemente han perdido esa potencia? En el momento en que el lenguaje religioso dejó de ser el lenguaje común social. Y esto no sucedió hasta la época ilustrada.